Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a reenganchar de la parte de lo último que estuvimos viendo de espacios normados, ¿no? Bueno, entonces dijimos que un espacio normado, vamos a poner así en resumen, un espacio normado es un espacio vectorial sobre un cuerpo K, que va a ser los reales o los complejos, y una norma, una función norma, a cada vector le hace corresponder un número real. Y tenía propiedades, no me acuerdo en qué orden las puse, ponerle que en este orden. La norma de los vectores siempre da mayor o igual que 0. 2, si la norma de un vector da 0, entonces el vector es el vector nulo. La desigualdad triangular. Más norma de B. Y cómo se comporta con el producto por escalares. Si hago lambda por un vector, ese lambda sale para afuera en valor absoluto o en módulo. Está. Y bueno, eso era un espacio normado. La idea que la norma vendría a generalizar como el valor absoluto o lo que es el módulo de un complejo. Y bueno, entonces uno podía pensar la distancia entre dos vectores, cuando ponemos así, B y W, yo qué sé, como valor absoluto de la resta, norma de la resta. Entonces, si tengo una noción de distancia, puedo hacer la definición de que una sucesión converge igual que en R. Entonces, habíamos definido que una sucesión de vectores tiende a un vector B, si solo si la definición de convergencia de sucesiones. Todo epsilon, todo entorno, existe un índice. Que la sucesión se mete en el entorno, o sea que la distancia... Le habíamos llamado B sub K, Mauri. Oh, cierto, me acuerdo porque había un N que iba a ser de Rn muchas veces. Buenísimo. B sub K, entonces le pongo, en vez de llamarle N0 al índice famoso, le llamo K0. K sub 0, bueno, tal que B sub K menos B, ahí se metió en el entorno. Bueno, para todo K mayor igual que K0. El dibujito es el mismo, uno tiene que pensar que el espacio vectorial, no sé, es R2, ponele. No sé, un espacio abstracto ahí, un pedazo de plano, yo qué sé. Lo mismo, hay un montón de vectores por puntos. Que van entendido en puntos, el dibujito de siempre. Lo dentro para cualquier epsilon que yo tome, para cualquier distancia que me fije, epsilon, la sucesión va a empezar a por afuera, en algún momento se puede entrar, salir, entrar, pero hay un momento que entra, B sub K0, y después se queda dentro para siempre. Es en todo. Ese K0 depende del epsilon. Las mismas observaciones que en el análisis 1 o 2 para convergencia. ¿No? Y habíamos visto un teorema. ¿Me acuerdo este dibujito? Bueno, no sé, lo dejo ahí.
un teorema que relaciona la convergencia en el espacio vectorial, la vincula con la convergencia de números reales, de sucesiones reales. Esta es la convergencia de una sucesión de vectores a un vector en un espacio vectorial normado abstracto. Entonces el teorema o proposición que había quedado era así. La sucesión de vectores converge a B. Siempre estamos parados en un espacio vectorial normado, ¿no? Y si solo si las distancias B sub n menos B, dale con el n no. B sub k menos B, eso tiende a 0. Esta es una sucesión de números reales. Y había quedado esto para pensar. Ahora vamos a demostrarlo. ¿Y pudo pensar un poco eso? ¿Esto? Yo lo pensé ahí, no sé si está bien. Bueno, tírate una idea. La ida, tipo que si B sub k converge en V, tipo, eso significa lo otro, tipo, usé tipo la definición de convergencia ¿cómo es? De cosas esto. De ¿Sucesiones reales o de...? sucesiones. Claro, sucesiones, no, claro, en espacio normado. Ahí va. O sea, Y de ahí, tipo, de ahí saqué que existe un epsilon, y después, como es para todo epsilon mayor a 0, hice tender el epsilon a 0, y, ¿cómo es? Y de ahí saqué, está acotada tipo la distancia entre B sub k y V, y está acotada por epsilon, entonces como epsilon tiende a 0, entonces tiene que tender a 0. Tipo, ese sería el ida, tipo como lo mostré yo. pará. Entendí más o menos. Pero vamos a escribir cada una de las afirmaciones estas por separado. La proposición es que las dos afirmaciones son equivalentes, ¿no? Entonces, la primera afirmación, bueno, por definición, que es lo que dijimos, para todo epsilon positivo, la definición de arriba, existe un casero. Le dejo así, no le pongo natural. Vamos a abreviar un poco. Para todo epsilon, existe un casero, tal que B sub k menos B es menor que epsilon. Si k es mayor que k0. Sí, para todo k mayor que k0. Eso es esta afirmación. Esta afirmación es, a esta cosa vamos a llamarle A sub k. Bueno, que la solución A sub k tiende a 0. Es esta misma definición, donde acá hay que poner A sub k y acá hay que poner 0. Y en vez de valor absoluto, en vez de norma, valor absoluto, porque es en R esta convergencia. El normado acá es R. Es en R. Y bueno, ¿qué es que tiende a 0? La sucesión está. Si quieren, le ponemos de nombre, vamos a llamarle A sub k para. Que es que una sucesión A sub k de reales tiende a 0. Y bueno, es lo mismo, si para cualquier epsilon positivo existe un casero, que el A sub k está entre menos epsilon y epsilon, ¿no? Ahora traducimos esto sería que una sucesión A sub k tiende a 0. Pero nuestra sucesión A sub k es esto. Así que, en definitiva, la tesis, o sea, esto. Bueno, la tesis según para qué lado lo veas, ¿no? Esta afirmación. La afirmación, por definición de convergencia, significa que para todo epsilon existe a 0, tal que valor absoluto de esto, ¿no? Valor absoluto de sub k, o sea, valor absoluto es menor que epsilon, si k es mayor que 0.
Bárbaro. Entonces, esto significa esto. Esto significa esto. Yo digo que las dos cosas significan lo mismo, el equivalente. ¿Y están de acuerdo o no? ¿Qué diferencia hay entre esta cosa que está escrito acá y esto que está escrito acá? La diferencia es el valor absoluto ese. ¿No? Y ese valor absoluto está al pedo ahí, porque esto es mayor o igual que 0 siempre. Es la norma. Mira, cuando escribís la definición de cada una de las cosas, te queda lo mismo directamente. Es escribir la definición y te queda la misma cosa. Salvo por el valor absoluto ese, que se puede omitir, porque está tomando valor absoluto a un número que es mayor o igual que 0. Y la norma de algo es mayor o igual que 0, es una de las. Esta, la primera. Y sale escribiendo la definición, nomás y observando que te queda la misma oración. Más fácil que hacer tender epsilon a 0 y eso, Tomás. ¿No? Ya, digamos, lo que hay que usar es que el valor absoluto de norma de B sub k menos B, eso es lo mismo que no le ponga nada a valor absoluto. ¿No? Por ese motivo, esto y esto son lo mismo. Y bueno, por lo tanto, esto y esto. Esto sería por un axioma de norma. Tenemos eso. Entonces, para ver la convergencia de una asociación de vectores a un vector, se puede plantear eso en términos de que la convergencia a 0 de una asociación real. ¿No? Bueno, entonces, hoy otra proposición de la siguiente. De una asociación de vectores que converge a un vector B, y también la asociación de vectores a su vez converge a un vector U, entonces B tiene que ser igual a U. Que sería la unicidad del límite. Después de probar esto es que valdría introducir la definición límite de B sub K, cuando K tiene infinito, si querés. Esto designa su límite, su único límite, si es que tiene. Hasta no saber que la solución tiene un único límite, esto no tiene sentido, porque ¿cuál de los dos límites? Si pudiese tener 2 o 3 límites, ¿qué significa límite de B sub K? ¿Cuál de esos? Bueno, acá, y bueno, entonces había quedado pendiente pensarlo de dos formas. Una, imitar la demostración de cálculo 1, de cálculo de que las asociaciones reales tienen límite único, y la otra es, en vez de imitar la demostración de esa proposición, esta misma proposición para asociaciones reales, usar la proposición para asociaciones reales que la conocemos, y mediante este vínculo de la proposición anterior, deducir la proposición en este contexto más general que para vectores. ¿Podrían pensar alguna de las dos? ¿Esa? ¿Alguien pudo pensar algo? Sí, yo pensé la de sucesiones de reales. Que ahí Vamos a hacer un dibujito. Acá está. Dale, sí. es más escribirla nomás, pero en realidad lo que hay que tener en cuenta ahí es el epsilon que hay que tomar. Dale, describime el procedimiento. Lo que yo hice fue, bueno, le llamamos, está bien, B sub K, no, le llamé L1 y L2 a los límites. O sea, está el B al U y al B. al U y al B, está lo mismo, da igual. Entonces, bueno, escribí la definición ahí. Para Sí. todo epsilon. Sí, ya sabemos. La definición Está la diferencia del valor absoluto, bla, 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 todo eso. Lo mismo escribí para la otra. Y después lo que tomé, el máximo, entre K1 y K2, le llamé. ¿Qué es K1 y K2? K1 es a partir de qué valor K, todos los elementos caen en el entorno. Bien, entendí, sí. ¿Y qué más?
Y después lo que trabajé es con la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de, bueno, U y W sería. Perdón, U y B. U y B. Y ahí le sumé. ¿Para qué ah, usaste, ahí- ahí- ¿para qué usaste esa diferencia? para probar de que hay un absurdo. Pero elegiste un Ah, epsilon, digamos, en algún momento. claro, sí, sí. ¿Cuál epsilon? El epsilon es el valor absoluto de la diferencia sobre 2. Ahí está, bueno, esa demostración. Está. O sea, pero primero entonces, esa diferencia, L1 y L2 tenés vos, ¿no? Sí, da igual, U menos B, valor Porque, absoluto o sea, tu epsilon es valor absoluto de L1 menos L2 sobre 2. sobre 2. Pero ¿es positivo este? Vos vas a tomar este epsilon en la definición de esta convergencia y en la definición de esta convergencia, ¿no? Sí. Está. Pero para poder tomar ese epsilon tiene que ser positivo, porque la definición de convergencia dice, Claro. para todo epsilon positivo, bueno, si vos querés tomar... Pero si partís de que son distintos los límites, tiene que ser positivo. Ahí va, ese es el comienzo de la demostración, entonces. Ahí va. Es por absurdo, entonces, ¿no? Bueno, supongo que U es diferente de D. Me los dibujo. U y B. Si quieren, lo piensan como que son L1 y L2 y están en la recta. Para mí están en un espacio vectorial cualquiera. Tomo ese epsilon. ¿Qué sería el epsilon? Bueno, acá no es valor absoluto. ¿Cómo sería? Sería la norma. La norma, la distancia entre ellos sobre 2. E menos U sobre 2. Vamos a llamar epsilon 0 a eso. Como B sub K tiende a B, yo sé que existe. Entonces, vamos a llamar 1 a esta hipótesis, 2 a esta hipótesis. Por la hipótesis 1, como B sub K tiende a B, yo sé que va a existir un K0, tal que para que no me está quedando mal ordenado. Como B sub K tiende a eso, o sea, es mi hipótesis, yo sé que va a existir un K0, tal que la norma de B menos B sub K es menor que el epsilon 0S que elegí. Acá todo K, mayor o igual que K0. Y también sé que B sub K tiende a U. Yo también sé que existe un otro K1, tal que U menos B sub K es menor que ese epsilon 0 que elegí. Entonces ahora, si tomo eso que dijo, uno que cumple las dos cosas, un K que sea mayor que K0 y K1 a la vez. Por ejemplo, K2, el máximo de los dos. Ese fue lo que dijo. El máximo entre K0 y K1. Entonces, ¿qué tengo por lo anterior? ¿Qué es lo que se deduce para ese K0? Bueno, se deduce que se tiene que cumplir esto y esto a la vez. Estoy repitiendo lo mismo que dijiste en otra orden. Porque vos primero tomaste el máximo y después elegiste el epsilon. Sí, yo te lo dije así, en realidad el orden es ese. Para escribir es más cómodo elegir el epsilon primero. Es lo mismo. Pues entonces tiene que cumplir las dos cosas simultáneamente. B menos B sub K. K2. Para ese K, para K2, es un K mayor que un K0 y que K1 a la vez. Tiene que cumplir esto y esto. Esto es menor o igual que el epsilon 0. Y a su vez U menos B sub K 2 es menor que epsilon 0. Y eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Bueno, intuitivamente es porque el epsilon que yo tomé es la mitad de la distancia, ¿no? No puede haber un punto a la... Claro, si tomás dos bolas ahí, la intersección es vacía. Claro, si tomás dos bolas de radio epsilon 0, se quedarían tangentes, claro. Pues yo el radio le puse justo la mitad de la distancia.
¿tá? Pero bueno, ¿por qué no puede pasar eso en el dibujito? Bueno, si estoy en R está claro también, ¿no? Si tengo un L1, dos números, U y B, y yo tomo este epsilon 0, bueno, ya sabemos que las bolas son entornos, los entornos son intervalos. Cuando los intervalos se tocan, no puede haber un elemento acá y acá a la vez porque son disjuntos. Pero la pregunta es, ahora no estamos en R, estamos ni en R2, estamos en un espacio vectorial normado abstracto. Hago un dibujito ahí medio casero, pero hay que probar que esto no se puede dar, que es absurdo. ¿Alguien sabe cómo? O sea, si el espacio que estuvimos trabajando es R o R2 o R3, sabemos que esto no se puede dar. ¿Se dan cuenta por qué? Si esto no se puede dar. Es la desigualdad triangular. Porque fíjense, o sea, yo tengo 3 puntos. U, tengo B, y tengo el vector B sub K. Dice, acá hay menos que epsilon 0. Acá hay menos que epsilon 0. Entonces, entre acá y acá, ¿cuánto tiene que haber? Si acá hay menos que epsilon 0, y a esta distancia también es menos que epsilon 0. Acá lo sumo, hay 2 epsilon 0. La desigualdad triangular. Y bueno, 2 epsilon 0, ¿quién es? Es la distancia entre U y B. Entonces no puede ser que la distancia entre U y B tenga que ser menor estricto que la distancia entre U y B. Claro. Pero eso vamos a escribirlo. Lo digo así. Entonces, a partir de estas dos cosas, hago así. La distancia entre U y B es igual a sumo y resto el B sub K. U menos B sub K2 más B sub K2 menos B. Suma y reste el mismo vector. Esto con esto se va, por eso queda igual. Bueno, pero ahora aplico la desigualdad triangular. Norma de la suma de dos cosas es menor o igual que la suma de las normas. Esto que explica acá es la desigualdad triangular. Es uno de los axiomas que le pusimos acá. Bueno, entonces... Y ahí cada uno de ellos es menor que epsilon sub 0. Claro, este es menor que epsilon sub 0, pero acá no dice es menor que epsilon sub 0 porque dice acá. ¿No? Pero este no es exactamente este. Está al revés restado, ¿no? Aquí dice B sub K menos B, y aquí dice B menos B sub K. ¿Se entiende? Este es menor que epsilon 0, dice ahí. Ahora, este también es menor que epsilon 0, pero hay que argumentar un poquitito, porque no es exactamente lo que dice acá. Porque dice que este es menor que epsilon 0, no este. ¿Se dan cuenta cómo arreglar eso? Y es lo mismo, porque es distancia, en realidad. Claro, pero vamos a... Es la distancia, no va a importar. Claro, o sea, es una cosa general, ¿no? Si yo hago norma de U, yo sé, de B menos W, eso va a dar igual a la norma de W menos B, no importa cómo lo reste, da igual. Bueno, eso es porque se tiene que poder deducir de los axiomas. Por la función distancia, ¿no? Del espacio normado. Estos vectores como el vector B menos W y W menos B, ¿cómo están vinculados? Es el opuesto uno del otro, ¿no? Multiplicado por menos 1, si querés. Esto vamos a hacer menos 1. Ah, por la propiedad del valor absoluto, de la homogeneidad. Eso. Si esta cuenta va a terminar significando la distancia, y la distancia no depende de si la distancia de A a B o de B a A. Pero para que termine, eso es según lo que tendría que significar, pero bueno, hay que verificar, ¿no? Demostrar las cosas. Una forma de probar esta igualdad es así, eso. Si bueno, esto es igual a esto. Y esto por la propiedad de que el lambda sale para afuera en valor absoluto, tengo valor absoluto de menos 1
Y esto es 1, que está hecho. Igual. Lo probé. Ahora sí, esto menos que epsilon 0, porque ya dice, y esto en realidad es igual a esto, por eso, por esto, igual a similar, y también menor que epsilon 0. Entonces esto es menor que 2 epsilon 0, y 2 epsilon 0 es, vamos a mirar quién es epsilon 0, V menos U sobre 2. Así que eso es V. Me queda que esto, o sea, llego a que eso es menor estricto que eso mismo. Está restado al revés, ¿no? Quedó restado al revés. Está diciendo que no importa. Absurdo. Yo un absurdo. Encuentro un vector B sub K2 que verifica estas dos cosas, y esas dos cosas a la vez no se pueden verificar. El número menor estricto que sí mismo. La pregunta que yo te hice hoy, en esta parte de la prueba, dijimos, tomamos este epsilon 0 y dijimos, bueno, por convergencia para todo epsilon hay un K cero, y para todo epsilon también hay un K1. Bueno, en particular para este epsilon 0, va a existir un K0 y un K1, fue lo que llamamos ahí. Pero la pregunta que yo te he hecho hoy, Luis, por ejemplo, es, ¿por qué este epsilon 0 que tomamos es positivo? Porque tiene que ser positivo el epsilon para que exista un K. La definición dice eso, ¿no? Dice, para todo epsilon, bueno, ahí no dice nada porque lo omitimos acá. Para todo epsilon positivo existe un K0. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestro epsilon, el que tomamos, la demostración que elegimos, este epsilon es positivo? Entonces, lo pongo acá. Pongo un asterisco en esa parte. Ahí fue donde Y ahí puedo asegurar de que como lo defino como la norma por propiedad es positiva. A ver, ahí va. Yo quiero acá, asterisco. En asterisco tomamos epsilon 0 lo tomamos así. Norma de U menos B o de B menos 1, me interesa, lo mismo. Sobre 2. Entonces la pregunta es, ¿por qué ese epsilon 0 es positivo? Vale, ahora sí, metele cuchara. Como decías, Que lo defino como allí la norma de U menos B, y como por definición la norma es positiva. positivo o 0, ¿no? Positivo o 0, sí. Todavía cabe la posibilidad que sea 0. Esto negativo no es, pero la pregunta es, ¿puede dar 0? Y si son Por iguales. tu razonamiento descartaste el negativo, ¿no? Claro. Perfecto, buenísimo. Negativo no puede ser. Entonces habría que descartar, o sea, vamos a escribir así, son 3 posibilidades. O es negativo. Y no es 0 porque son distintos. Habíamos suponido que son distintos. Ahí va. Vamos a poner así, por axioma. Por axioma tenemos eso. Mayor o igual a 0 es. Ya descartaste eso. Bueno. Pero vos decís. Pero U menos B tampoco es 0, decís vos. ¿Por qué decís? Porque son distintos. Por el supuesto que tomamos que eran distintos. ¿Y por qué es verdad eso? Que si son distintos tiene que ser diferente de 0 esto. ¿De dónde sale eso? O sea, vamos a escribirlo al revés. Puedo decir que como U es diferente de B, que es lo que estamos suponiendo, de ahí se deduce que la norma de U menos B es diferente de 0. Eso es lo que está diciendo. Acá, ¿no? Si decís esto, porque esto está diciendo que esto implica esto. Esto implica, lo escribí clarito ahí. Decime en qué se basa eso. ¿En qué propiedad o axioma o cosas estás usando? Podés construirlo tipo sacando el menos para afuera, separando la suma y teniendo que, o sea, la norma de B es igual a 0 si B es 0. Ahí va. Esto sería lo demostrarías por absurdo. La afirmación esa. Si me llegara a dar 0, si fuera 0, por el axioma, el vector tiene que ser el nulo. Eso dice el axioma 2, creo. Vamos a fijarnos.
no me acuerdo qué orden lo pongo en las opciones. Ahí va, si la norma viene 0, el pibe es el vector nulo. Eso se cumple. Eso es lo que estás usando. Tu afirmación, Luis, es esta en el fondo. La 2. Bien, sí, sí. Y ahí más o menos como dijo Tomás. Entonces esto por axioma. Y bueno, y si la resta al nulo, lo paso sumando, me queda algo absurdo, era diferente. Está, ahí quedó sellado el asunto. Pero digamos, hay que tratar de justificar todo, ¿no? Porque estamos trabajando, bueno, nuestros vectores, nuestra sucesión de cosas que van a converger a otra cosa, no van a ser siempre reales o pares ordenados en R2, van a ser a veces funciones, matrices, cosas raras. Entonces, no sé, si yo me baso para demostraciones en un dibujito así como este, y bueno, medio de dudosa reputación la demostración, porque esto es una función, esto es otra función. Un punto, dibujo un punto para especificar una función y pienso que la distancia se va a comportar como se comporta acá la longitud de este segmento en el dibujo. O sea, si bien el dibujo te puede inspirar, las cosas tienen que venir demostradas axioma por axioma, digamos. No sé, como si fueras un abogado, por la ley número tanto, esto es así, por la ley tanto, así. Y cada detalle, está bien, cada detalle tiene que estar argumentado, obvio. Sí. Bueno, entonces, igual son cosas laterales, ¿no? Porque el epsilon tiene que ser positivo. Es positivo por cierto motivo. Bueno, igual esto no es lo central de la prueba. Bueno, entonces esto es copiar la prueba, esto de tomar este epsilon 0, y entonces los entornos te quedan disjuntos, no puede haber un punto en ambos a la vez. Eso es copiar la demostración de los reales, de cómo se prueba para reales. Los entornos pasan a ser intervalos en la demostración de los reales. Y bueno, por supuesto que en vez de este epsilon 0 serviría cualquiera más chico, o acá tomar epsilon 0, no sé, 1/3 de la distancia para este y este 2/3. No sé, cualquier cosa que quede disjunto, todo entorno disjunto. Hay una manera de probar esta unicidad sin repetir la demostración de cálculo 1. Es así. Hago esto. Para cualquier K natural, se cumple que U menos B, sumo y resto el B sub K y aplico la triangular, lo hago rápido porque ahí se da cuenta, es sumar, restar el B sub K y después aplicar el triangular. Lo hice con sub K2 hoy, con K fijo K2. Ahora lo hago por un K fijo cualquiera. Bueno, ¿esto qué onda? ¿A cuánto tiende? Cuando K tiende Eso tiende a 0 por la propiedad anterior. Porque ahí va, por la sucesión converge a esto. Y eso es lo mismo que decir que estas normas tienden a 0. Es la propiedad aquella que yo decía. Que vincula convergencia de vectores con convergencia de reales. Convergencia de vectores con convergencia de reales. Tiende a 0, bárbaro. Esto a cuánto tiende. A 0, por lo mismo. Esto es porque U, B sub K tiende a U, por hipótesis. A la proposición aquello. Esto es porque B sub K tiende a B. Y la proposición aquella que dice que si tiende a B es porque la norma de la resta tiende a 0. Conclusión, esta es la suma de dos sucesiones reales que tienden a 0. La suma de sucesiones reales que tiende a 0, tiende a 0. Propiedad de sucesiones reales. Entonces tengo este número fijo acotado por algo que tiende a 0. ¿Qué puedo hacer? Tengo un número fijo menor o igual que una sucesión que tiende a 0. Que se deduce. Vamos a suponer que tengo un número fijo B menor o igual que una sucesión a sub K, y a sub K tiende a 0. Que se deduce de ahí. Que B igual a 0. B es un real. En principio, que B es menor o igual que 0. Bueno, sí. ¿No? Lo que se deduce que esto es menor o igual que 0.
¿Está bien? ¿Se entiende esto? Yo calculo 1. Una sucesión tiende a 8. Y esa sucesión acota a un mayor o igual que un cierto número, ese número es menor o igual que 8. Bueno, acá en vez de 8 es 0, está lo mismo. Y bueno, pero además, esto ya sabemos que es mayor o igual que 0, es una norma, por axioma. ¿No? Entonces, Sí, solo sí, U igual a B. Eso es igual a 0, claro. claro, Te y quedan que ahí U termina igual a toda la B. prueba. La cosa es que se deduce que es menor o igual que 0, pero entonces tiene que ser 0. Por axioma yo sé que la norma de algo es mayor o igual que 0. Y está, entonces paso restando U menos B es el nulo, axioma, U igual B. Listo, te probé sin dar tanta vuelta con los epsilon y los delta. Más directos, ¿se entiende? No vamos a hacer esto con todo. Lo que les digo es que se pueden hacer demostraciones copiando las demostraciones de cálculo 1 o usando las cosas que ya sabemos para sucesiones reales, como por ejemplo acá usamos eso. A sub n más B sub n tiende a lo que tiende a A más lo que tiende a la B sub n. Bueno, el límite de la suma del límite. En general estas son más cortas. Hacerlas así. Hacerlas de la otra forma, lo que sería lo que habría que hacer, lo que hace es que refuerza que vos entiendas la teoría bien. ¿No? Les quería mostrar esta sola proposición probada de dos formas. La unicidad del límite. Está. Bien, bueno, entonces vamos a sacar algunas propiedades básicas de la norma y la distancia que aparecieron acá y que no las anunciamos nunca, pero vamos a anunciar ahora. Debería haber enunciado estas propiedades básicas antes de ponerme a definir convergencia y todo eso. Simplemente de la definición de norma y distancia salen estas propiedades. Vamos a ponerlas en cualquier orden, todo entreverado. Una fue la que dijimos, la distancia entre U y B. O sea, la distancia entre U y B es igual a la distancia entre B y U. Ya la probamos, pero lo dejamos escrito ahí aparte. Otra cosa que usamos es que también apareció ahí muchas veces, si esto es 0, si la distancia entre los dos pibes es 0, los vectores son iguales. Ya 2 veces hicimos la argumentación esta, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Hicimos la triangular, también apareció. Si tengo la distancia entre dos cosas, U menos B, U y B. Y bueno, y aparece un tercer muchacho, la distancia entre U y el tercer muchacho, la triangular para la distancia. El triangular, la distancia entre dos puntos es más corta que la distancia entre ese punto primero y un tercero, y después ir de acá para acá es más corto que ir de acá para acá y más de acá para acá. Triangular. Todas estas salen de propiedades de la norma. ¿Sí? Ya las argumentamos las tres, en el medio de las demostraciones anteriores. Por eso hubiera sido, para hacerlo correcto, tendríamos que haber explicitado esas propiedades primero. Dejo escritas esas propiedades. Y después hay una que yo me pregunto, ¿cuánto vale la norma del vector nulo? No la vimos, pero ¿cuánto vale la norma del vector nulo? ¿Qué dicen? 0. Y debería ser 0 si todo funciona como en R2 o en R3, el vector nulo de la flechita nula de largo 0 tiene largo 0. Pero eso de dónde salen los axiomas. Vamos a demostrar solamente esta estrella. ¿Y del primer axioma? No, porque el primer axioma te dice que si algo tiene norma 0... No, del segundo, del segundo. A ver, ¿cómo es eso? A ver, vamos a probar esto acá. Y claro, si pones que tomás U, ahí sería. Tomás que U es igual al vector nulo. Para. No, la segunda dice así. Dice si alguien tiene norma 0, entonces el vector tiene que ser el nulo.
Eso es lo que dice. La pregunta Claro, es. sería un sí, cero, sí. Claro, por eso. Claro. Pero yo en el axioma no puse sí, solo sí. Yo puse para allá nomás. Ahora lo que pregunto es. Y lo multiplicás, haces un B por un K y el K es 0. Eso, y B ahí puede va. ser vector, vector. Es eso. La demostración de eso es arrancado de esto. Y bueno, yo qué sé. El nulo lo escribís como 0 por el nulo. Y el 0 sale en valor absoluto para afuera por un axioma. Y está, esto es un 0. 0 por algo da 0. Listo, quedó la prueba, llega acá. Está, perfecto. Bueno, entonces ahí destaqué unas propiedades que podríamos haber puesto antes de definir convergencia y todo eso, ¿no? Las primeras tres ya las argumentamos. Esta, bueno, acabamos de argumentar ahora, la tiro otro más ahí. ¿No? Usar el axioma 3, creo que. No, el 4. Porque el lambda sale para afuera un valor absoluto. Esto sería mi lambda. Bueno, bien, cumplí con eso de estas propiedades que se usan a cada rato, ponerlas ahí. Porque si no, fíjense, cada vez que me aparece esto acá, me aparece esto, y ya directamente pongo son iguales. Si no tengo que andar argumentando a cada rato siempre la misma demostración, perdón, lo destaco una vez y ya lo uso directo. La próxima vez que me aparezca que la norma de la resta, que la distancia es 0, ya sé que son el mismo punto. Directamente, no ando argumentándolo a cada rato. Bien. Tenemos la proposición que ya está toda aprobada. Y bueno, vamos a probar voy a enunciar algunos teoremas, ¿tá? Y le voy a dejar que lo prueben ustedes. Lo voy a poner en el práctico para probar. Igual algunas probamos acá. Vamos a suponer que tenemos una sucesión U sub n de vectores, U sub k, que tiende a yo qué sé, a U. Y tengo una sucesión de vectores B sub k que tiende al vector B. Entonces, si hago la sucesión U sub k más B sub k, esta sucesión de vectores, ¿a dónde tiende? Y bueno, a U más B. Esa sería una propiedad. Si tengo una sucesión de escalares, lambda sub k, números reales o completos del cuerpo, que tiende a lambda, y tengo una sucesión de vectores, B sub k, que me tiende un vector B. Entonces hago lambda sub k por B sub k, y eso me va a tender a, bueno, lambda por B. Cómo se comporta la operación límite con las operaciones suma y producto por escalares. Claro, pero ahí el lambda sub k es sucesión real, ¿no? Es una sucesión real o compleja. Si quieren, piensen que están trabajando en los reales. ¿Tá? De vuelta, se puede imitar la demostración de que se hace en R o usar la propiedad 1, esa que vincula el límite de vectores con una distancia que tiende a 0. ¿Tá? Bueno, se los voy a dejar para pensar, no se los voy a quemar, ¿tá? Pero fíjense, habría que probar que la distancia entre esto y esto tiende a 0. ¿Y qué pasa cuando va la distancia entre este y este? Me queda la resta de esos dos. Adentro una norma, ¿no? Este menos este. Entonces, en esa resta, en definitiva, vas a poder individualizar U sub k menos U y B sub k menos B. Y van a aparecer estas dos distancias. Esta y esta. Más o menos, no sé, tiré ahí una idea. Se lo quiero dejar para pensar. Si no le sale, después lo hacemos. ¿Ah? Pero esto va a ir en el práctico 3. Por ahora lo anuncio y lo vamos a usar. Bien.
Bueno. Hacemos una pausa. Vamos a meter una pausita. Bien. Vamos ahora a mirar un poco seguimos y paramos con sucesiones acá. Entonces, definimos qué es límite de una sucesión de vectores en un espacio vectorial normado. Vimos la unicidad del límite y vimos estas operaciones con los límites. Y vamos a meternos un poquitito en series. ¿No? ¿Qué sería una serie? Series, no serie de números como en cálculo 1, serie de vectores. Sumar infinitos vectores, esta vez, en vez de infinitos números reales o complejos. ¿No? Bueno, ¿cómo sería la bocha? Digamos, si yo tengo una sucesión, yo tengo una sucesión primero, B sub K. Bueno. La idea sería darle significado a esto. A sumar todos los términos de la sucesión. B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 y continúo. O también escrito así. Entonces, K igual 1 hasta infinito, o hasta más infinito, de los B sub K. La pregunta es ¿qué diablo sería sumar infinitos vectores? Bueno, la cuestión es que no siempre se pueden sumar. Si se puede sumar, esta cantidad va a dar otro vector resultado. ¿No? Y bueno, una forma de darle sentido a esta expresión, o a esto así, es igual que en cálculo 1. Entonces, consideramos las sumas parciales. Definimos una nueva sucesión, no sé, vamos a llamarle S, o no sé cómo llamarle. Bueno, sí, suma parcial. No sé, R. S sub R, le definimos así. S sub R es la suma de igual 1 hasta R de los B sub K. Entonces es una suma finita de vectores, tiene perfecto sentido. Esta es la sucesión de estas sumas que se llaman sumas parciales. Y bueno, es otra vez una sucesión de vectores en nuestro espacio, igual que era el original. La que queríamos sumar, sumar un montón de vectores del espacio. Bueno, la sucesión de sumas parciales son ciertos vectores del espacio. ¿No? Y bueno, la definición sería así. Si esa sucesión tiende, esa sucesión, punto Z, tiende a algo, yo que sé, un vector, no sé cómo se llama, W, ¿no? O se llama el vector S, se dice que la serie de los B sub N, B sub K, converge. Y que la suma, y que da, y esto se define como ese vector al cual converge la sucesión de sumas parciales. Y se define eso. ¿No? La otra vez no lo dijimos, pero si una sucesión de vectores no converge, se dice que diverge. Es la misma terminología que para sucesiones reales, digamos.
Lo mismo con las series, si la serie no converge, si la sucesión de sumas parciales no tiene límite, no tiene un vector, la serie se dice que diverge. Hay una pregunta que es, ¿qué es la serie en definitiva? Hay gente que define la serie, es una pregunta en realidad secundaria, no me interesa. La serie en realidad, hay gente que la define como que es un par de sucesiones. Es la sucesión B sub K junto con la sucesión de sus sumas parciales. ¿Tá? En realidad la serie en sí, a mí me parece que es más cómodo definirlo como la sucesión de sumas parciales. ¿Tá? ¿Qué es esto? Es esto. La sucesión de sumas parciales. Yo cuando voy a decir la serie converge, como acabamos de definir serie como la sucesión de sumas parciales, es directamente la definición de convergencia de una serie, es la definición de convergencia de sucesión, porque una sucesión es una serie es esta sucesión, que la serie converge, es que esta sucesión converge. Es exactamente lo que como estamos definiendo convergencia de serie. ¿No? Entonces, si quieren, podemos definir así que es una serie. No me interesa, porque todo el mundo tiene claro que es una serie. Hay un montón de cosas y hay que sumarlas todas. Eso es una serie. Hay que ver si eso da, converge o no. Entonces, por la duda podemos definir así. Una serie. Si B sub K es una sucesión. ¿Tá? Siempre de un espacio vectorial normado. ¿Tá? Se llama serie. De término general. B sub K. La sucesión de sumas parciales. Se llama serie. No se llama serie. La sucesión. Está bien. Se llama serie de términos general B sub K. Está bien. La sucesión de sumas parciales la que dijimos antes, es R, ¿no? Y la notación para la serie es escribir así. Vamos a hacer esta convención. Si no le pongo nada abajo ni nada arriba, me estoy refiriendo a la sucesión en sí de sumas parciales. Ahora, si le pongo desde K igual 1 hasta infinito, me refiero al límite de esa sucesión. ¿No? Entonces, esto es un vector. Y esto es una sucesión de vectores. Esta sucesión. Bueno, eso por la duda, alguno que ande con ganas de formalizar un poco mejor. ¿No? Notación. O sea, una cosa es la serie y otra cosa es la suma de la serie. Es un vector, es una sucesión de vectores. Bueno, entonces ya sabemos que es que una serie converja, ¿no? Y qué es lo que da, que la suma de algo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer vamos a poner una propiedad. Vamos a poner así. Si la sumatoria no sé, si la serie esta de los B sub K, de K igual 1, hasta más infinito, da, no sé, S. Y después tengo una serie, otra serie que converge también. De vectores. De K igual 1 hasta infinito. De un sub K. Me da, no sé, L. Las dos convergen y dan, da este vector, y da este vector. Bueno, entonces, cuando hago la suma de esta serie ahora, la de término general B sub K más un sub K, esa serie converge, y su suma es S más L.
La propiedad ya la conocemos para números reales. ¿No? Y bueno, otra propiedad. Si tengo una serie que me converge de k igual 1 hasta infinito de una sucesión me converge y me da, yo qué sé, algo, me da ese, vector S. Y tengo un lambda que es el cuerpo. Bueno, entonces, cuando hago la serie de k igual 1 hasta infinito, pero de término general, lambda por b sub k, eso converge y la suma da, o sea, sale el lambda factor común, lambda por S. Este lambda sale factor común, digamos, y te queda lambda por S. Lo mismo ocurre si en vez de tener el lambda constante, tengo constante el vector, y los lambda van variando. Entonces, vamos a decir así. Si tengo una sucesión de números que converge, una serie de números reales o complejos, de números, las series comunes y corrientes que estamos acostumbrados a manejar, que converge y me da, la suma me da lambda, ponele, y tengo un vector del espacio, el vectorial normado de en el que estamos trabajando. Bueno, entonces, cuando sumo esta serie de vectores ahora, lambda sub k por u por b, también converge, y me converge a lambda por b. Digamos que el b sale de factor común, y te queda así, te queda lambda por b. Acá el b está dentro de la sumatoria, ¿no? Hay que ir sumando. Bueno, ¿cómo se llama? Estas tres propiedades de series se pueden demostrar usando las propiedades de convergencia de sucesiones, las operaciones con límite que vimos antes. Entonces voy a mostrarles por arriba usando estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De las tres vamos a demostrar una, yo que sé, cualquiera, cuál le gusta. La otra dos la van a tener que hacer ustedes. ¿Cuál les parece que hagamos? ¿Cuál les parece que puede ser complicada? No sé. ¿Y la primera? Bueno, dale, la primera. Yo sé que las dos series convergen y a una a S y otra a L, y tengo que tratar de probar que esta converge. Entonces, vale. La demostración de la 1. Bueno, le llamamos entonces S sub R a las sumas parciales de la U. De K igual 1 hasta R de la B, B sub K. No me acuerdo si se llamaba B y U o U y B, no sé si lo puse. B primero y U después. Esta. Le llamo S. ¿No? Yo sé que esa converge, ¿no? Cuando R tiende a infinito, esto tiende a S. Eso lo sé. Porque sé que la serie de términos general B sub K converge. A la otra le llamo L sub R. A las sumas parciales de la U sub K. De K igual 1 hasta R. Esas sumas parciales convergen a L. Eso lo sé también. Por ahora escribí mi hipótesis. Esto y esto. Utilizando la definición, ¿no? Que es que la suma de S, bueno, es que las sucesiones esas de sumas parciales convergen. Bien. Pero yo lo que quiero probar es esto. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar la sucesión de sumas parciales de esta.
y ver que tiene límite, que su límite es este. Entonces, pongo así. La sucesión de sumas parciales de esta serie es, y vamos a poner un nombre, ¿cómo le podemos poner? R. Bueno, R sub R. Sería la suma parcial de esa serie, sumar desde k igual 1 hasta una R, un sub k, b sub k, más un sub k. Esa es la sucesión de sumas parciales. Yo tengo que tratar de ver que esta sucesión R, bueno, R sub R quedó, qué horrible, vamos a poner otro nombre. R sub R como que no da, ¿no? Como cualquier nombre, yo qué sé, W. W sub R se llama esta sucesión de sumas parciales de la serie que yo quiero ver que converge. De esta. Esa es sucesión W sub R, yo tengo que ver que converge a S más L. Y va a salir directo. A ver, esto lo puedo escribir como... A ver, ¿qué puedo hacer acá? A ver. ¿Cómo puedo transformar esa sumatoria finita ahora? Para que me sirva para algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué transformación, qué manipulación puedo hacer con eso? Sumatoria de, bueno, de k igual 1 hasta un R, fijo, pero cualquiera, de B sub k más U sub k. Eso se puede separar en dos sumatorias, ¿estamos de acuerdo? Yo a veces pierdo la noción si estoy preguntando cosas fáciles o difíciles, pero me lo dicen. Sí, la suma de cada una. Es la suma de cada una. Está. Esto es como hacer la sumatoria de k igual 1 hasta R de B sub k solo por un lado, más, por otro lado, la sumatoria de k igual 1. Bueno, hasta R de U sub k. Y bueno, esta que está acá, es esta, es la S sub R. No, y esta que está acá, es la L sub R. Y bueno, yo sé que la S sub R tiende a S y la L sub R tiende a L. Entonces la suma tiende a S más L. Chao, por el teorema de que el límite de la suma de sucesiones. Terminó la demostración. Acá utilicé la proposición de... Bueno, esta tiende a S, esta tiende a L, la suma tiende a S más L. Es la proposición esa de... Esta. Una tiende a U, la otra tiende a B, entonces la suma tiende a 1 a B. Las otras salen igual, ¿están las otras? ¿Se entendió la prueba? No tiene mucho más misterio que eso. ¿Eh? Bueno. Está. ¿Se acuerdan que cuando teníamos definido la matriz, pintaba sacar una de factor común de la serie? Que hacíamos esas cosas. Que hacíamos ese tipo de operaciones. Les hago acordar un poquito. Sí, que quedó para mostrar. No sé, ponerle que nos quedaba, no sé, A por A, la K sobre K factorial, sumatoria, de K, no sé qué, y A lo sacábamos para afuera. Lo acabamos de probar eso. No sé en dónde. Acá, en este.
Ah, no, eso no, porque acá esto es otra cosa. Acá se están multiplicando matrices. No es número por matriz y el número sale de factor común, que es lo que pasó acá en este, ¿no? Es el producto de números por vectores, es el producto por escalares. Esto sería el producto de una matriz. Este producto que hay acá es de matrices. ¿Ah? O sea, en realidad todavía no lo probamos, pero la prueba de que A sale de factor común como matriz, no, porque esto es un producto entre los vectores tienen las matrices. Esta es una matriz y esta es otra matriz. El producto que hay acá es un vector por otro. Un producto entre vectores. No es este producto que es entre números. Pero está. Así que bueno, en realidad todavía no probamos eso. Pero bueno, la demostración va a ser parecida ya. Ya vamos a llegar a eso. Así que no dije nada. Está. ¿No sería la tercera ahí? Si tomamos B como la matriz, como un vector. Los otros son números acá, los lambdas son números. Ah, es un número. Bueno, yo tengo matriz, tengo, ¿no? Sí, sí. No funciona ninguno. Claro, no. Bueno. Pero la demostración de eso va a ser parecida a estas demostraciones que están acá, de estas cosas. ¿No? Va a ser parecida o a esta y también a esta. Porque acá la matriz que saco de factor común sería el que acá es un número lambda. Acá la matriz que saco de factor común sería el B que es vector, y el otro sería matriz. La demostración de 2 y 3 son similares, van a ser similares a la que necesitamos probar. Bien, bueno, entonces vamos a dejar por acá el viaje teórico volado por un ratito y vamos a bajar un poco a tierra con algunos ejemplos, ¿no? de espacios concretos, y sucesiones concretas y series concretas. Y después vamos a seguir adelante. ¿No? Pero por hoy la parte teórica, porque hasta ahora no hice ningún ejemplo. Entonces, vamos a bajar a tierra un poco las cosas. Bueno, paso de página. Si tienen que hacer atrás, me pegan el grito. Bueno, ahí estamos. Bien. Bueno. Bueno, ¿qué espacios nos van a interesar? O sea, ¿qué espacios nos van a interesar a nosotros? ¿Qué espacio vectorial es normado? Bueno, entonces, hay uno que es un ejemplo, como título. Hay uno que es RN, pongo K a la N, ¿tá? Que puede ser RN o CN. ¿Tá? Hay otro que nos va a interesar, que son las matrices rectangulares, N por M, con entradas en R. Pero si quieren pensar que K es R, no pasa nada. ¿No? Entonces, en realidad, las matrices y los vectores son como un caso particular de matrices. O sea, si piensan los vectores como una columna de número, y bueno, es como pongo más o menos igual esto que matrices, viene filas y una columna. ¿No? Así que voy a trabajar en directamente y ya está incluido el caso de vectores. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué norma nos va a interesar acá? La otra vez ya hablamos de varias normas posibles que hay, ¿no? Una norma que nos va a interesar es esta. La norma 1, que es una de las más fáciles. Si tengo una matriz, vamos a decir, A sub IJ, una matriz A sub IJ, vamos a ponerle, por lo general ponemos así, I, IJ desde 1, el I que la fila va hasta N, y J que es la columna va hasta N. Ahí estaría la notación completa. ¿No? Si no, solamente pongo esta parte, ¿no? A sub IJ, ¿no? Esta es la entrada genérica. La norma que vamos a usar es la norma 1, ¿tá? Que es sumar
todos los valores absolutos de las entradas. Sería desde I igual 1 hasta N, y sumar desde J igual 1 hasta M, los valores absolutos de H y J. Si fuera matriz compleja, esto sería el módulo de la central. Esa es la norma que vamos a usar. Eso significa que yo qué sé, la norma de un vector, 1, 2, 3, en vez de hacer la norma complicada esa de raíz cuadrada de todo, como menos 3, directamente va a ser valor absoluto de 1 más valor absoluto de 2 más valor absoluto de menos 3. Esta norma vamos a usar. No, esa de la raíz cuadrada es más complicada. Entonces vamos a trabajar con esta norma, ¿tá? Ya sea matrices columna, o sea que estemos en Rn, o sea matriz n por n. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces prueben como ejercicio que esto es una norma, que cumple los axiomas de norma. Que esto siempre es mayor o igual que 0, está bastante obvio. Voy a poner otro ejemplo acá concreto. ¿Cuánto sería la norma de esta matriz? 1, menos 1, 0, 2, menos 0. Y bueno, tendría que sumar todo en valor absoluto, ¿no? 1 más 1 más 0 más 0 más 2. Que me estaría dando 6, si no me equivoco. Sí. Esa sería la norma de una matriz. Vamos a trabajar con la norma 1. Podríamos trabajar con todos al cuadrado y raíz cuadrada, pero es más complicado. Y en definitiva, para los asuntos de converger, no importa cuál norma se tome de esas. Cuál norma se tome. Entonces tomamos la más fácil. ¿Tá? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar cosas particulares de la convergencia en este espacio normado, con esa norma. Pero quiero mostrarle el otro espacio que nos va a interesar. Bueno, vamos a tener esto. Vamos a tener un intervalo. Un intervalo I, incluido en R. ¿No? Y vamos a tomar este espacio. C sub B de IR. ¿Qué es C sub B de IR? Bueno, vamos por partes. Primero, C de IR, ¿qué es? Es el conjunto. Esto ya apareció en un práctico, esto. Este es el conjunto de las funciones que van del intervalo en R y son continuas. En el práctico apareció C infinito, creo, C infinito de IR, que significa las funciones de INR, en vez de continua, infinitamente derivables. ¿No? Pero primero es parecido a una cosa que apareció en el práctico. ¿Qué pasa cuando le pongo una B minúscula ahí, de bounded, acotado en inglés, sub B de INR, esa B de ahí, INB, bounded. Y bueno, son las funciones continuas y acotadas. Son todas las funciones de INR continuas y acotadas. O sea, esto es un subconjunto del anterior, este es un subconjunto de este.
Acuérdense que una función se dice acotada si está acotada superiormente e inferiormente. O si quieren decirlo de otra manera, que en valor absoluto está acotada. O sea, digamos, sería una constante, no sé, K, una constante real, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que la constante real. Para todos los x del intervalo. Eso sería una función acotada. Que para algún cierto K pasa eso. ¿No? O que está entre h y k, sin valor absoluto. ¿Se acuerdan bien eso de acotada, no? Función acotada. Bueno, preguntita, ¿qué pasa si el intervalo I es un intervalo cerrado AB? ¿Qué me pueden decir? Un delirio acá, una pregunta. ¿Qué pasa si el intervalo, qué pasa con estos dos conjuntos? ¿Y son iguales? Son iguales, porque Y pues si es continuo y está en intervalo cerrado, está acotada también. es el teorema de Weierstrass. Oh, sí. O sea, este siempre está incluido acá, ¿no? Bueno, pero en este, si el intervalo se va a ser cerrado, acotado, ¿sí? Son iguales, de hecho. Muchas veces no va a pasar que el intervalo es cerrado, así que no precisa ponerle sub B. Porque son iguales. Bien, buenazo. Bueno, pero ¿cuál es la norma? ¿Cuál es la norma? Bueno, primero, esto es un espacio vectorial, ¿no? Yo agarro dos funciones, las puedo sumar. ¿No? Si son dos funciones acotadas, la suma queda acotada. Si tengo una función, la puedo multiplicar por un número, me queda otra función. Si la función era continua y acotada, después de multiplicarla por 8, me queda otra función continua y acotada. O sea, las operaciones suma y producto de este espacio son las operaciones suma y producto que conocemos para funciones. ¿No? Y bueno, ¿qué norma vamos a trabajar acá? La que se llama norma infinita. Hay muchas normas posibles. Ahora pongo acá. La que se llama norma infinito de una función. ¿No? Muchas veces no le vamos a poner el subinfinito, lo vamos a sobreentender. Y bueno, ¿qué es la norma infinito? Es el supremo de f de x con x en y. Eso es la norma infinita. Me fijo el conjunto formado por todos los valores de la función, digamos, todos los f de x, pero un valor absoluto, ¿no? O sea, con signo de más. Todos esos números. Y de ese conjunto de números me fijo el supremo, o la menor de las cotas inferiores, la menor de las cotas superiores. ¿No? Entonces, para recordar, ¿cómo estoy seguro de que este conjunto tiene supremo? Porque, por ejemplo, ¿cuánto vale el supremo de este conjunto, de los naturales? ¿Cuál es la menor cota superior de los naturales? Tienda infinita no tendría. Ahí va, se dice que da más infinito, pero es como una extensión de la noción. En principio, el supremo es la menor de las cotas superiores. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los naturales? ¿Cuál es una cota superior de los naturales, por ejemplo? ¿Los reales? ¿Qué era una cota superior? Un número más grande que todos los números del conjunto. ¿Hay algún número que sea mayor que todos los naturales? Y no porque el conjunto es infinito, o sea, crece infinitamente. Ahí va, se va más infinito. No tiene cotas superiores. O sea, no existe. Este supremo no existe, digamos. No siempre se puede hablar de supremo de un conjunto de números. ¿Ah? Para que exista el supremo, ¿qué hay que pedirle al conjunto? Que sea finito para poder ser infinito. Si es finito va a Está tener acotado. máximo, de Está hecho. acotado.
que esté acotado superiormente, porque ese es el axioma del extremo superior. Dice, todo conjunto no vacío, acotado superiormente, o sea, que tenga alguna cota superior, va a tener un supremo, va a haber una cota superior mínima. ¿No? Entonces hay que pedirle que este sea acotado para que exista el supremo. Si es acotado, el supremo va a existir por axioma. Y si no es acotado, no va a haber una cota superior mínima, porque no hay cotas superiores directamente, si no es acotado superiormente. ¿Ah? Entonces yo cuando hago esta definición, digo, bueno, mijo, está todo bien con tu definición, pero tiene sentido siempre y cuando este conjunto sea acotado superiormente. Inferiormente lo es, porque son valores absolutos, son mayores o iguales que 0 siempre, y no me interesa la acotación inferior, porque estoy interesado en su supremo. Pero la pregunta es entonces, ahora que recordamos un poquito eso del supremo, y la cota superior, y la suma superior. Entonces la pregunta es, si este conjunto ¿está o no acotado superiormente? ¿Está acotado superiormente? Y depende de, a ver, la norma de la función. Y siempre está acotado en ese caso, porque X pertenece ahí. ¿Por quién está Y acotado? bueno, depende de cómo sea el conjunto Y, si el conjunto Y es acotado, ¿no? El conjunto I podría ser los reales enteros, pero fíjate que viste f de X. Y podría ser un intervalo cualquiera, no sé, los reales, el intervalo 0,1 abierto, o semiabierto, yo qué sé. Y el conjunto está acotado, porque justamente estoy trabajando con funciones acotadas, para eso encajé eso. Yo sé que para cualquier función hay un K. ¿Se entiende lo que digo? Todos estos números son menores que una cierta cota. Claro, pero vos partiste de esta. Por eso, justamente, partí de... Claro, nosotros pensamos en general, ahí falta... Eso me estaba complicando, tipo, estaba así en continua, tener un compacto, puede ser. Esta norma la estoy definiendo ahí. En CB. No ahí. En este. Claro. Eso, ahí, por eso la necesidad de encajarle el beta. Bueno, es un detalle de que, bueno, sí, si es una función acotada, justamente quiere decir que este conjunto está acotado, eso es una función acotada. Es que este conjunto está acotado superiormente. Está. Bueno, ese detallecito. Está. Como ejercicio, prueben que esto es una norma. ¿No? O sea, que cumple los axiomas de la norma. ¿No? Las cosas que los cuatro axiomas. ¿No? Bueno, entonces, se me volvió el tiempo. Vamos a estar interesados en los dos espacios. En el 3, en la función continua acotada, y en el 2, y el 1, que es lo mismo. ¿No? Ahora, para poder completar el asunto de la matriz, de E a la matriz y todo eso, vamos a trabajar un poquito más, vamos a trabajar en el espacio 2, de este tipo. Pero, por ejemplo, las cosas que demostramos antes, las sucesiones, la suma de las sucesiones, converge la suma de los límites y eso, vale en cualquier espacio normado, en el 2, en el 3, en cualquier material infinito que hay. ¿Está? Entonces, para terminar por hoy, porque ya estamos en la hora, vamos a ver cómo alguna particularidad de esta, ¿cómo es? De este espacio. ¿No? Vamos a poner una proposición. Vamos a poner si sea A sub K una sucesión de matrices en este espacio. R por L. Vamos a suponer que cada A sub K esas, y bueno, va a ser una matriz, va a tener una entrada genérica a sub IJ. La dependencia de K la indico con un K acá arriba. Tenemos una sucesión de matriz. Y a su vez vamos a agarrar una matriz también A. La entrada vamos a ponerle A sub IJ tenemos. O sea, sería sean a su sucesión de matrices y una cierta matriz ahí también
del mismo tamaño. Entonces, se puede ver el asunto como que es una sucesión de matrices o una matriz de sucesiones, ¿no? Si yo fijo K y varío I y J, me queda una matriz. Otro K, otra matriz. O si no puedo hacer así, fijo I y J, me clavo una entrada y varío K. Entonces, en esa entrada tengo una sucesión de números reales. ¿Ah? Bueno, la idea es que, bueno, es esto. Se cumple esto. Lo que ya sabíamos la otra vez. La sucesión de matrices me tiende a la matriz A, sí, solo sí. Cada entrada converge a cada entrada. A sub IJ, supra K, tiende a sub IJ. Para todos los I, de 1 hasta N. J de 1 hasta N. ¿Se acuerdan cuando estábamos discutiendo de, bueno, si yo tengo una matriz, no sé, esta, 1 sobre N, a la menos N, no sé, 0, 1 sobre N más 1 sobre N. Decíamos, ¿qué es tomar límite ahí? ¿Cómo qué es tomar límite? Bueno, decíamos, le tomo límite a cada uno. ¿No? Bueno, esa es una definición posible de límite. Nosotros ya tenemos definido qué es límite en un espacio normado, como este. ¿No? Estamos considerando la norma 1, acuérdense. Entonces, esta proposición lo que está diciendo es que esta manera de definir, la definición que tomamos para el límite de una sucesión en un espacio normado, cuando le aplico el caso de matrices me queda justamente la definición esa que nosotros habíamos dicho provisoria, de fijarse la de convergencia de cada entrada de la matriz. ¿Se comprende se llega a entender el significado de la proposición? O sea, hay dos conceptos del límite. Uno es que te converja cada entrada de la matriz a un número. Bárbaro. Otra es la definición que yo tengo hecha en un espacio vectorial. Yo ya definí que los vectores convergen a un vector. Bueno, eso acá. En este caso los vectores son matrices. Estos vectores es otra matriz. Viendo que coinciden las dos formas de pensar límite en este espacio vectorial. Bueno, entonces vamos a dar una indicación para la demostración, a ver si lo pueden pensar, y la que viene lo completamos. La idea es esto: si yo tengo dos matrices, no sé, vamos a llamarle C y D, o sea, si yo tengo una matriz cualquiera, vamos a llamarle C, no sé, J como si de B. Entonces, el valor absoluto de cada entrada menor o igual que la norma de la matriz. ¿Ah? En esto se basa la demostración, más o menos. Si yo sé que la norma de la resta esta tiende a 0, entonces voy a saber que el valor absoluto de la resta esta tiende a 0. Entonces, de ahí sale entonces. Y para ir para atrás es parecido. ¿Ah? Lo dejo para pensar, la que viene lo completamos esto. ¿Ah? Estoy usando aquello de que la caracterización de convergencia en términos de distancias que tengan a 0. Esta converge a esta, si la norma de la diferencia tiende a 0. Los dejo para pensar, después la completamos, ¿no? Bueno, estamos por hoy entonces. Les mando un abrazo, gente. Si tienen preguntas, tiren preguntas. Yo no. Bueno, nos vemos. Vale, nos vemos, Mauri. Dale, Gracias. vamos arriba. Vamos arriba. Chao. Chao, chao.